Cordial saludo, bienvenidos a estos cuentos de la noche con el resumen de final de año. Muchos de ustedes están ya en vacaciones y otros nos hemos quedado en la casita haciendo oficios, aprovechando este mes y parte de enero para realizar las cosas que se han quedado un poquitico rezagadas. De todas maneras, y aunque no estamos produciendo cuentos, sí hacemos las introducciones, y en el chat los estaremos acompañando desde donde estemos y en la medida que podamos. Si no podemos tener señal o algo, alguno de nuestros miembros tobaristas se ocupará de ese chat. De verdad, a todos muy amables por seguirnos. Hace muchos años vivía un personaje muy especial que se llamaba el profesor José de Recasens, un académico y un enciclopedista. Era un hombre que sabía mucho y además era divulgador científico. Y en una charla con él, hablando en una discusión sobre el agua, a mí me nació en mis tiempos de juventud una idea, una pregunta. Y le dije: profesor, hágame un favor, ¿usted me puede decir exactamente qué es el agua? ¿Es un elemento? ¿Qué es? El profesor Recasens me miró y se sonrió y contestó: el agua es un compuesto, H2O. Pero el agua, y ahí viene algo especial, el agua se presenta en la naturaleza en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Y yo dije: qué tontería, eso lo sabe todo el mundo. Él me sonrió como diciendo: este no entiende. Y volvió y recalcó el profesor Recasens: el agua, sólido, líquido, gaseoso, tres estados distintos y un compuesto verdadero. Yo en ese momento no entendí. Pasaron los años y averiguando sobre los fundamentos de la religión en el antiguo Egipto, comprendí lo que quería decir. Sólido, líquido, gaseoso, tres estados y un solo compuesto verdadero. Bueno, y dejemos la cháchara. Vamos con los cuentos. A nosotros nos llegan cartas, correos, y en un correo de esos que nos llegó uno muy raro, muy largo. Yo no lo quise leer, yo ya esto lo había repetido en un cuento anterior. Sin embargo, por insistencia de Viviana lo vi y el correo decía lo siguiente, la introducción. Don Roberto, buenas tardes. Me presento. Yo soy fulana de tal. Tengo 38 años y soy facultativa. Yo, desde que conocí su canal, lo sigo atentamente, porque en mi vida han ocurrido eventos que no han tenido explicación, y en mi búsqueda de tratar de entenderlos, di con su canal. Le agradezco mucho sus relatos, porque en este rompecabezas que es mi vida, con sus relatos de la marcianita y de las historias del Neusa, con los seres azules y la bola de luz que entró a la carpa donde acampaba una pareja con su bebé, encontré muchas similitudes de lo que me ha pasado. Después de leído el correo, que hay algo muy raro, muy extraño, armé el correo y lo presenté. Veamos una historia rara que de pronto tiene que ver con extraterrestres. Todo comenzó en 1988, cuando yo tenía 6 años. En esa época tuve un sueño vívido que no sé si fue real o fue un sueño. En ese entonces, siendo pequeña, yo dormía con mis hermanos. Una noche yo sentí que me desperté. Entonces, cuando me paré de la cama, vi a mis hermanos dormidos, y cuando giré, también vi mi cuerpo acostado en la cama, y al mirarme, me vi vestida con una túnica blanca y larga, como resplandeciente. Luego, cuando miré hacia abajo, me di cuenta que mis pies no tocaban el piso. Yo estaba flotando como a unos 20 centímetros del suelo.
Así, flotando, salí de mi cuarto al corredor. Al final de ese corredor había otro cuarto que usábamos de estudio y a veces de biblioteca, y entonces me vi flotando sobre el corredor hasta que llegué al último cuarto. Cuando llegué, abrí la puerta y al hacerlo vi una nave dentro del cuarto. Hoy que lo recuerdo, parece algo imposible, pero en ese momento era como si el espacio dentro de la habitación se hubiera modificado. La nave en el cuarto era larga, parecida a un transbordador espacial. Yo estaba parada allí, debajo del quicio de la puerta, cuando la nave se abrió y de ella empezaron a descender personas. Eran unos hombres altos, blancos, como de unos 80 metros de estatura. Tenían un pelo castaño que les caía por los hombros. Sus rostros eran realmente hermosos y completamente humanos. Pero algo curioso, todos se parecían entre sí. Parecían gemelos. Luego de descender de la nave parecida a un transbordador espacial, ellos hicieron una formación de 4 en 4, como una formación militar muy solemne. Todos llevaban uniformes negros de cuello japonés. Sus vestidos estaban ajustados al cuerpo con un cinturón, y en el cinturón había objetos que no pude distinguir qué eran. En sus uniformes, del lado izquierdo del pecho, tenían un símbolo. Era como si fueran 2 letras I, una ancha y otra angosta. No me pregunten por qué, pero yo en ese momento sabía que esos trajes que estaban usando eran los trajes de gala para ocasiones solemnes. Luego de formados, bajaron de la nave 4 mujeres. Se distinguía que eran mujeres porque tenían senos y cadera, y eran un poco más bajas que ellos, pero la cara era bastante similar a las de ellos. La verdad, era difícil saber quién era quién. Y era difícil porque eran muy semejantes entre sí. Ellas, que estaban armadas, se formaron al final de las filas. Luego de formadas las mujeres, de la nave bajó el comandante. Y no me pregunten cómo sabía yo que él era el comandante. El señor era igual a los demás. Luego de bajar, se acercó a mí, me puso la mano en la mejilla izquierda y mentalmente me dijo: «No tengas miedo, que no vamos a hacerte daño». Su mano era blanca y hermosa, sus ojos café oscuros, y a todos les resplandecía la piel como si tuvieran una luz interna. En ese momento yo supe que ellos hacían la formación solemne, y la hacían como para rendirle un homenaje a ese comandante, y no sé por qué, a mí también. Yo inmediatamente le sonreí, al mismo tiempo que sentía una alegría inmensa de volver a verlo. Extrañamente, era la misma alegría que se siente al volver a alguien que no se ve desde hace mucho tiempo. Pero, en mi caso, yo no me acordaba de nada. La nave tenía unas ventanas muy grandes en la parte frontal, y allí, al parecer, estaban los mandos de la misma nave. Y frente a ellos vi una mujer rubia de pelo hermoso y largo, de aproximadamente unos 70 metros de estatura. Su rostro era diferente al de los otros. Era muy bella. Cuando la observé bien, sorprendida volví a mirar al comandante a mi lado, y entonces mentalmente le dije: «Ella es...». Entonces el comandante no me dejó terminar la frase y contestó: «Sí, es Senhatse». Y ese nombre me lo dijo como si yo también
la conociera desde antes. Luego él sonrió. Le pregunté que de dónde venían y me dijo que venían de un planeta llamado Draida. Yo no recuerdo haber hablado más con él. Él me sonreía mucho y de esa reunión lo único que puedo decir es que por la presencia de todos ellos se sentía una energía de paz y amor inmensa. Ellos se subieron a la nave y luego esa misma nave se fue. Después me regresé. Abrí de nuevo la puerta de lo que era la biblioteca y me fui flotando por todo el corredor. Y así volví a mi cuarto. Mis hermanos aún dormían. Entonces vi mi cuerpo dormido en la cama y me acosté de nuevo dentro de él. Y ahí terminó ese extraño sueño. Yo solo sentí que venían como quien viene a saludar, a ver cómo estaba yo. Esa es la primera parte de esta historia, pero hay una segunda parte que tiene que ver con otras cosas extrañas alrededor de la profesión de la persona que nos escribió este correo. 2 años después de esa experiencia, cuando yo ya tenía 8 años, mis papás, a eso de las 8 o 9 de la noche, nos mandaron a dormir temprano. Nosotros no teníamos sueño, pero igual hicimos caso y nos acostamos en la cama. Apagamos la luz y yo me quedé despierta mirando la ventana. Las 2 noches anteriores, yo había visto 2 estrellas en el cielo. 2 estrellas en la misma posición. Las vi desde mi ventana. Y a mí me gustaba mirar las estrellas todas las noches porque yo amo las estrellas. Y esa noche, una de esas estrellas se despegó del cielo y se fue acercando hacia mi ventana. Y en la medida en la que se acercaba, se iba haciendo más grande. Tan grande como una bola de ping-pong. Luego se puso más grande hasta que entró al cuarto por la ventana y se ubicó encima de la cama de mi hermano que estaba en la mitad de la habitación. Mi cama estaba en el rincón. Entonces la bola de luz se hizo como de un tamaño de 60 centímetros de diámetro. Parecía una bola de fuego. Era un fuego de varios colores, amarillos y rojos, y era un fuego como sucio, como si también tuviera cenizas en su interior. Encima de mi hermano duró como 1 minuto y luego se desplazó al frente de mi cara. Yo estaba acostada de medio lado de la cama mirando a mi hermano y preocupada porque él no se asustara. Cuando la bola llegó a unos 10 centímetros de mi cara, se ensanchó más. Se volvió como de casi 1 metro de diámetro y luego de ser una bola, se abrió como en 2 dimensiones, o sea, en un círculo, y dentro de él se proyectó como un túnel. Y entonces escuché una voz en mi cabeza que me decía, «Entra». Yo estaba tranquila, pero no sabía si mi hermano estaba dormido o estaba despierto. No sabía si se había asustado o no. Y la preocupación grande era mi hermano. Entonces, aunque yo era una niña, no tenía miedo. Y así, mentalmente le dije a la bola, «Vete por favor, que seguro que estás asustando a mi hermano». La voz insistió y repitió, «Entra». Y yo le contesté, «Vete por favor, mi hermano debe estar asustado». Y sin más, la bola se fue haciendo más pequeña, del tamaño de ping-pong, y se salió de nuevo por la ventana del cuarto y fue y se pegó de nuevo al cielo como si fuera una estrella. Al día siguiente yo no sabía qué pensar. Yo me decía, seguro fue un sueño, pero yo sabía que estaba despierta porque yo me había ido a dormir sin sueño. Entonces le conté mi sueño a mi mamá
y le dije: «Mami, mira lo que soñé anoche». De en esas, mi hermano, que ya se había despertado, se acercó a la cocina y le dijo a mi mamá: «No, mami, ella no lo soñó, porque yo también lo vi». Él dijo que se había asustado mucho y que cuando vio la bola se echó las cobijas en la cara y que le dio miedo. Quedó como paralizado del susto. Ya lo habían escuchado muchos de ustedes anteriormente, pero de pronto pueden pensar un poquitico alrededor del tema, pensar un poquitico más, así como la anécdota de el agua, 3 estados distintos y un solo compuesto verdadero. Hay que pensar. Bueno, y llegó el momento de la marcianita. Vamos a hacer en esta semana la recopilación de los cuentos de la marcianita con el único objetivo de preparar el camino para la segunda etapa de la marcianita. La marcianita, episodio 1. El 24 de enero del año de 1970, en pleno verano, en el municipio de Mariquita, en el departamento del Tolima, en Colombia, el aeropuerto José Celestino Mutis estaba cerrado desde hace algunos años, y por ese entonces la bien asfaltada pista de 800 metros de largo permanecía sola. En esa época lejana no había vigilante en el edificio aeroportuario, y como quedaba bastante retirado del pueblo, pocos lo visitaban. La ciudad de Mariquita en ese tiempo era un pueblo pequeño, y con una temperatura de 23 o 24 grados centígrados, clima que en el verano podía superar los 39 grados centígrados en horas del mediodía. Aquel 24 de enero de 1970, a las 6:30 de la tarde, el calor del verano ya había descendido, y el ambiente era primaveral. Como de costumbre aquel día, José Silverio Chalarca, un joven no muy alto, delgado, de tez trigueña, pelo negro y ojos cafés, que en ese entonces tenía 17 años, salió a montar en bicicleta por la pista del olvidado aeropuerto. A esa hora, generalmente José Silverio daba 4 vueltas a la pista y regresaba a su casa. En ese atardecer, la luna en el horizonte iluminaba la pista del aeropuerto, y como no había nubes, las estrellas en el cielo titilaban en todo su esplendor. En el trayecto, José Silverio no estaba solo, y era normal que en su recorrido encontrara otros ciclistas. Ese día, José Silverio recién había comenzado a pedalear cuando, por un lado, lo alcanzó Doris, una vecina y amiga de la infancia, una jovencita que en ese entonces era una agraciada adolescente, también de tez trigueña, baja estatura, ojos miel y cabello negro que descolgaba por sus hombros. Doris tenía el don de la palabra abundante. Sin detenerse, José Silverio le sonrió y la saludó, y no había terminado cuando Doris comenzó a hablar. José Silverio apenas la escuchaba. Para él, tanta perorata era abrumadora. Entonces miró hacia atrás y vio que el papá de Doris, don Oliverio, también venía con ella. Doris no paraba de hablar. Como huyendo del monólogo, José Silverio agachó la cabeza y se concentró en la línea amarilla intermitente que dividía la pista del aeropuerto. Ya llegando a un extremo de la pista, José Silverio notó una luz blanca algo elevada que iluminaba como si fuera un avión en inminente aterrizaje. Asustado y pensando que era un avión que llegaba, se hizo a un lado y se detuvo en la orilla del pavimento esperando que el supuesto avión pasara. Doris y el papá también hicieron lo mismo. Ya se pasaron 20, 30, 40 segundos, 1 minuto y nada. La luz estaba quieta, como posada en el extremo de la pista.
No había sonido de hélices ni tampoco de turbinas. Extrañados, los ciclistas pedalearon por la orilla de la pista. La luz seguía quieta. Lentamente se acercaron y a unos 15 metros de distancia la luz se apagó y sobre la pista apareció una figura grande y negra con forma de disco. Una figura que flotaba a unos 2 metros sobre el suelo. No tenía ventanas ni nada parecido. Con la luz de la luna solo se veía una silueta negra. Los 3 ciclistas quedaron quietos mirando, y unos pocos segundos después, de la parte inferior salió un chorro de luz verde que los iluminó. José Silverio pensó en salir corriendo, pero al igual que sus acompañantes no pudo hacerlo. Entonces la luz, como si terminara de observarlos, se apagó. Acto seguido, el disco se iluminó nuevamente y en una fracción de segundo lanzó una poderosa ráfaga de viento que los hizo caer. En el suelo, aturdidos y adoloridos, José Silverio y don Oliverio comenzaron a levantarse. El disco ya no estaba. Ya de pie y tambaleantes, los dos vieron a Doris aún arrodillada en el asfalto, tratando de levantarse. Entonces la ayudaron y los 3, muy atontados y sin mediar palabra, tomaron sus bicicletas y se dirigieron hacia la salida del aeropuerto. Ya era de día. Eran las 6 de la mañana del 25 de enero del año de 1970. Habían pasado más de 5 horas desde su encuentro con el disco, y ninguno de los 3 testigos entendía la dimensión del hecho. En sus mentes ese espacio de tiempo no les faltaba, y no tenían recuerdos de lo ocurrido en él. Al llegar al edificio portuario, se encontraron con los familiares que, afanados porque no aparecían, desde la 1 de la mañana habían salido a buscarlos. Entre ellos estaba un policía, el papá de José Silverio y la mamá de Doris, una mujer morena llamada Elsa. Cuando don Pedro, el papá de José Silverio, se acercó para regañarlo por la tardanza, notó que su hijo y don Oliverio tenían en los brazos, cuello y cara el rojo propio de las quemaduras del sol. Doris, que aparecía atontada, no tenía quemaduras. Para calmar las preguntas, José Silverio y Oliverio contaron a sus familiares lo que les había sucedido. Nadie les creyó, y el policía apenas pudo contener la risa. Doris, y eso fue muy evidente para José Silverio, no hablaba, no decía una sola palabra. Hechas las aclaraciones y afanados por su color o quemaduras, los familiares llevaron a los ciclistas al hospital, y allí el médico de turno diagnosticó que las quemaduras no eran graves, y les aconsejó que no salieran al sol sin protección. Lo del disco en la pista del aeropuerto al médico le pareció un invento. En aquel lejano año de 1970, la palabra ovni en esta sección de Colombia no era conocida, y para definirlos, la gente en el campo usaba el calificativo de platillo volador. Y fue así como aquel domingo, gracias a la locuacidad del policía y de una enfermera del hospital, el chisme del platillo volador se regó por toda Mariquita. Con los días, el color rojizo en la piel de los ciclistas desapareció y el suceso casi que se olvidó. Eso fue en el pueblo, pero en casa de Doris, 50 días después del incidente, comenzaron los problemas. Doris, la joven de 17 años cumplidos, sufría de mareos, náuseas y antojos. La regla no llegaba.
Afanados, los padres la llevaron al médico, y la misma enfermera chismosa que había conocido la historia del platillo volador regó el cuento por el pueblo. Doris está embarazada. Al final, las murmuraciones concluyeron que el platillo volador era solo un invento para esconder el desliz de Doris, y que el causante de sus males de barriga era José Silverio. Como siempre ocurre en estos casos de murmuraciones y rumores, José Silverio fue el último en enterarse, y cuando lo supo, trató de negarlo, pero fue peor. Doris, avergonzada por un pecado que aseguraba no había cometido, no resistió las burlas de sus compañeras en el colegio, y pasó los siguientes meses encerrada en su casa, soportando el interrogatorio de su mamá. José Silverio, en el colegio donde cursaba su último año de bachiller, como se usaba en la época, clavó 2 puñetazos aquí y allá, y nadie volvió a molestarlo. 7 meses después, en parto prematuro, Doris dio a luz una niña. La historia recién había comenzado. En la próxima entrega hablaremos de la marcianita, de la bebé prematura, la niña blanca de pelito rubio, de ojos muy grandes y azules. La marcianita, un recorderis para la serie que viene en el año de 2022. La continuación de la marcianita seguirá también, si no pasa nada raro, Pilón el caminante. Estos temas son recorderis de lo que fue el 2021. El 11 de diciembre, con algunos de ustedes, vamos a tener un encuentro, un conversatorio acá muy cerca de nuestra casa, y vamos a hablar y asistir a cosas extrañas, raras, y ante todo a responder sus inquietudes de manera personal, teniendo contacto con un poco de la naturaleza nocturna del Valle de los Dioses. A todos ustedes, muy amables, que pasen este mes de diciembre lo mejor posible en este comienzo de Navidad y lo que será el próximo año de 2022. Viviana y yo, aunque no estamos produciendo Cuentos de la Noche, estaremos acompañándolo los jueves para los que se quedan en su casita y no pueden salir. De todas maneras, estamos con ustedes, muy amables, muchas gracias.